¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks. Esta vez vamos a hablar de cómo preparar la jubilación, cómo invertir para la jubilación, pero vamos a aproximar un poquito a una parte de la población, de la que muchos nos veis y nos escucháis, pero que no nos solemos aproximar. Es gente a partir de 50, 55 años que acaba de empezar a invertir, que no sabe por dónde tirar y que también quiere jubilarse bien y tener un complemento a su pensión de una forma digna. Entonces, nos solemos centrar muchas veces a partir de los 20, 25 y tal, pero claro, ¿qué pasa con esa gente que no han podido hacerlo en todo este tiempo? Para ello, vamos a contar con una experta que se ha pasado varias veces ya por el programa. No sé si es la tercera vez, Esmeralda, si no me equivoco. Esmeralda Gómez, ¿qué tal? Hola, muy buenas. He perdido ya la cuenta. La lleváis mejor que yo ya. Tercera o cuarta, no recuerdo bien ahora mismo, pero vamos, sí, ya digo, Esmeralda Gómez es autora de, entre otros libros, de ¿Quieres cobrar tu pensión? Y la Biblia de la inversión inmobiliaria, aunque Esmeralda hace muchas cosas, ya os aviso, pero bueno, para quien no te conozca, en unos segundos, ¿quién es Esmeralda Gómez y a qué se dedica? Bueno, pues lo más reciente, ya sabéis que soy bastante activa, pero lo más reciente es que estoy terminando el doctorado en salud financiera y como derivada de él ha nacido la empresa Econoki, que espero que sea una revolución a nivel mundial y que ayude en la salud financiera de las personas. Estoy también de coordinadora académica en UNIR y también imparto clases allí, en la Francisco Marroquín. Continúo invirtiendo en todo tipo de activos. La inversión inmobiliaria ahora mismo la tengo más aparcada y sigo colaborando con amigos como vosotros. Genial, y nosotros encantados de que colabores y un poco charlar un poquito sobre qué hacer ahora con todas estas personas, que es verdad que muchas de las personas que nos escuchan pues no saben por dónde tirar y dicen, oye, que yo acabo de llegar a este mundo y he tenido todo el tiempo el dinero en efectivo y no sé qué hacer con él. En fin, ahora charlaremos un ratito de eso, pero bueno, antes de nada recordaros que bueno, lo que hablamos aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión. La inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no garantizan futuras. Ya esto lo sabéis de memoria. También os recuerdo dejarnos un like en las entrevistas, que nos ayuda mucho a seguir haciéndolas y difundiéndolas, difundir contenido financiero tan interesante como esta entrevista. Bien, Esmeralda, hace unos 3 años, si mal no recuerdo más o menos, creo que fue por 2021, escribiste el libro ¿Quieres cobrar tu pensión? Y te entrevistamos por aquí con motivo de ello. ¿Qué ha cambiado en estos 3 años? ¿Es más fácil jubilarse ahora que hace 3 años? ¿Es más difícil por el tema de la inflación que se nos ha venido encima? ¿Cómo sería? Realmente es más difícil porque lo que han hecho ha sido ir alargando un poquito, poco a poco, la edad de jubilación. La cuestión es que seguimos en la misma línea que hace 3 años, en comparación con Europa. Y esto no es positivo para nuestro país porque tenemos 2 grandes problemas, que deberían ser la piedra angular de cualquier discusión política o económica, que son la deuda y las pensiones. Entonces, si te digo que no ha cambiado nada desde hace 3 años y cuando ya escribí el libro en el que proponía la solución, que no hay una única solución, como hemos visto también según las actuaciones de diferentes países, pero si no ha cambiado nada y ya teníamos un problema, el problema se ha hecho más grande. Claro, supongo que para los que han estado invertidos en estos 3 años, pues bueno, salvo el tropiezo de 2022, pues les habrá ido un poquito mejor, ¿no? que a los que tenían el dinero en el banco, porque la inflación, igual el dinero pues un poco triza, sí que les ha hecho. No, eso por supuesto. O sea, el contexto económico sí que ha cambiado y ahora mismo la persona que lo tuviese invertido, ya sea en renta fija, en renta variable o en otro tipo de activos, incluso en metales preciosos, pues eso ha hecho que su capital o su patrimonio se haya ido revalorizando un poco con el paso del tiempo. No digo que haya superado la inflación porque hemos tenido un crecimiento desorbitado en gran parte de los artículos que consumimos todos en el día a día, pero ha perdido menos poder adquisitivo que quizás el que no haya hecho absolutamente nada, que por supuesto ha perdido gran parte de lo que tenía ahorrado. Como te he comentado al inicio, solemos hablar aquí sobre cómo preparar la jubilación cuando eso se tiene 20, 25, 30 años, que es un poco pues ir invirtiendo poco a poco, lo que tú puedas y demás. Pero claro, muchas veces nos olvidamos, y aquí entonamos el mea culpa, de gente que tiene pues eso, más de 50, 55 años, que empieza a invertir ahora por lo que sea. Entonces, claro, que esa gente, ¿qué puede hacer esta persona que acaba de descubrir este mundo ya tarde y que quiere pues eso, tener un complemento a su pensión lo más digno posible? ¿Qué consejos le podríamos dar? Pues aquí ya tendríamos que afinar bastante porque estamos en un momento difícil
lo comentábamos brevemente antes de la entrevista, gran parte de la población directamente es que no puede ahorrar. Aquí hay dos factores. Esto los analizo en el doctorado en cuanto a la salud financiera del individuo. Está lo que depende de nosotros y está el contexto. Y no podemos olvidar nunca el contexto en el que tenemos que actuar y tomar decisiones. La toma de decisiones ya per se necesita conocimiento, disciplina y esa autodeterminación. Y luego tenemos que saber que todo lo que estemos decidiendo y las actuaciones que tomemos van a tener un impacto. Y van a tener un impacto en torno a un crecimiento de precios, en torno a una imposición de lo que es el precio del dinero, las reglas del juego. Las reglas del juego las deberíamos conocer. Aquí ya tenemos un gap, que es esta ausencia de educación financiera también con respecto a otros países de Europa y del mundo. Pero bueno, tenemos esta situación. Entonces, ¿qué hace una persona de 50 a los 60 años? Tenemos que adquirir el conocimiento básico para poder tomar las mejores decisiones en esos 10, 20 o más años que queden hasta la jubilación. Aspectos clave que tenemos que saber son, por ejemplo, si estamos destinando dinero a planes de pensiones, al producto plan de pensiones, lo primero que debería saber toda la población es que cuando se rescate este producto se van a pagar impuestos por la totalidad de lo aportado, no solo por la ganancia en caso de que se dé, que esto tampoco es algo habitual si lo comparamos con otro tipo de productos que hay a nuestra disponibilidad o a nuestra disposición. Esto lo tenemos que saber. También tenemos que saber cuál es la pensión que esperamos cobrar, más o menos. Entonces, tenemos que acudir a aquellos organismos las veces que haga falta. Esto lo digo también por experiencia de clientes que tengo, a los que voy asesorando. Y muchas veces las personas que trabajan en las organizaciones, y hablo por experiencia de todo tipo de entidades públicas, pues no tienen el conocimiento total por la cantidad de regulación que existe. Es normal. Y son personas como tú y como yo. Entonces, frente a esa falta de conocimiento a veces, pues se acude las veces que se haga falta para poder saber más o menos qué pensión podemos llegar a tener. Con esto ya vamos a tener un punto de partida. Y luego está el punto de partida del que cada persona de 50 a 55 años empieza. ¿Tiene o no tiene capacidad de ahorro? ¿Cuánto patrimonio tiene acumulado? Para poder hacer un ejercicio breve y sencillo de desinversión llegada a la jubilación. ¿Se tienen o no se tienen conocimientos financieros? Porque si no se tienen, de nada serviría que yo ahora diga, no, vamos a constituir una cartera de inversión con 55 años sin educación financiera, porque estaría directamente atentando contra uno de mis principios. No hagas nunca lo que te diga un tercero. Si lo haces, que sea con conocimiento de causa y asumiendo los riesgos de la inversión. Ahora, si hay algún tipo de conocimiento financiero, pues lo ideal será crear o optimizar la cartera de inversión que se tenga. Siempre sopesando la rentabilidad, riesgo que vamos a tener, que ya estamos casi en el momento de ir pensando en esta jubilación. Por lo tanto, tendríamos que estar ya más o menos desinvirtiendo o teniendo un trasvase de los productos que más rentabilidad me han dado a lo largo de la vida hacia aquellos que sean más seguros, no exentos de riesgo porque nada lo es, pero hacia aquellos que sean más seguros. Si tenemos, por ejemplo, el patrimonio muy expuesto a un tipo de activo, a una geografía, a un banco, todo esto lo tenemos que pensar. También la geografía en la que vivimos. No sé la audiencia que nos está viendo si está más localizada en España, si está también localizada en los países de América Latina, si se están viendo a nivel internacional. Aquí también es muy importante el aspecto fiscal. ¿Cómo va a ser también esta transmisión a futuro patrimonial? ¿A quién se lo queremos dar? Y estar pensando también en protegernos. ¿De quién? Del Estado. Porque hay estados que facilitan la transmisión, que facilitan la inversión, que captan capital, que quieren crear empresas, y hay otros que no. Y se ve muy fácilmente la tendencia. Yo aquí en España he dejado de invertir. Justo esta mañana estaba leyendo también otra noticia. Koplovich y unos cuantos millonarios estaban desinvirtiendo posiciones en España. Hay que observar todo esto también. ¿Por qué lo están haciendo?
¿Por qué personas que invertíamos en inmobiliario como yo hemos dejado de invertir en España? Porque la propiedad privada no está garantizada, porque los impuestos son cada vez más altos. ¿Por qué he invertido yo y he creado la empresa Econoki en Madrid? Porque en Madrid me siento todavía protegida, pero yo estoy con un ojo avizor de lo que está ocurriendo a nivel nacional porque me preocupa y mucho. Me preocupa y mucho no solo mi patrimonio, me preocupa mucho también el patrimonio de vosotros. Porque cuanto mejor os vaya a vosotros, al resto de la población, mejor me va a ir a mí. Si yo tengo hijos o tengo descendencia, tengo que saber también a futuro en qué país o en qué geografía estoy constituyendo yo esto, la familia y el patrimonio. Entonces, después de este razonamiento, como ves, la respuesta es bastante compleja para poder decir o afirmar qué puede hacer una persona de 55 años, pero yo creo que he dado las pinceladas suficientes como para que en función de los conocimientos y el perfil que tenga el individuo, que trate de informarse lo máximo posible de estos 4 aspectos que son, digamos, los más importantes para poder decidir, pues, si sigo invirtiendo en este plan de pensiones o no, o directamente hago la llamada y digo, no, perdón, pero estas aportaciones que estaba haciendo, dejen ustedes de hacerlas y ahora voy a tener aquí un exceso de liquidez para poder tomar decisiones. Además que, si no me equivoco, el año que viene se van a poder rescatar todas esas aportaciones de dentro que se han ido aportando los de 10 años para atrás. O sea que en teoría eso ahí tenemos una posibilidad de ir desinvirtiendo un poco, pero bueno, en fin. Me ha surgido un mogollón de preguntas alrededor de tu respuesta que has dado. Pero vamos, una de ellas, has mencionado la parte de ir adaptando un poco esa cartera o ir adaptando las inversiones a este periodo que tienen a esta persona. Porque una persona con 55 o 30 años, normalmente solemos hablar de no invertir a largo plazo, claro, pero cuando no tienes ese largo plazo, por desgracia, pues porque la vida se va acabando, pues claro, ¿qué se hace? Hay que variar esa manera de invertir. Imagínate a alguien que está, yo es que siempre he estado en la bolsa y siempre he estado con mi bolsa, con mis dividendos y demás. ¿Cómo voy a cambiar ahora esto? ¿Por qué debería cambiarlo? No sé, ¿qué le podríamos decir a esta persona? Bueno, en este caso, en esta persona ya estamos hablando de alguien que ha sido capaz de crear una cartera de valores, de tener dividendos a lo largo de su vida, de crear acciones que también habrán aumentado o habrán bajado de valor a lo largo del tiempo. Entonces ya podríamos hablar de diversificar esta cartera. Ahora es interesante a renta fija y ni siquiera renta fija, que inmovilizan el dinero y merman la liquidez de aquel que invierte en ella. Y dependiendo de dónde invertimos, pues hay que observar también de cerca esta prima de riesgo. Hay cuentas remuneradas que tenemos ahora mismo en Europa, que detrás de ellas tenemos que tener la certeza de que estamos invirtiendo en una entidad que está regulada, por lo menos, para que haya un fondo de garantía de depósitos, que en general en la mayoría de países europeos cubre hasta 100.000 euros, aunque la realidad del fondo de garantía de depósitos es que no tendría capacidad para rescatar un banco que sea superior al tamaño mediano. Pero bueno, esta es la realidad, que también la transmito para que se sepa. Y sabiendo esto, pues cuentas remuneradas están dando ahora entre un 2% y un 4%, hasta lo que yo sé. Y son cuentas en las que tenemos esta garantía de depósito y también tenemos la liquidez para poder utilizar ese dinero como si fuese un colchón financiero. No tenemos el dinero, sino que tenemos un producto líquido, muy líquido. Esa es otra opción. Si estamos hablando de algo en corto plazo, con bajo riesgo, que complemente nuestra cartera. Esto es verdad, es verdad que es de las cosas que en esos 3 años han cambiado, ¿no? Desde 2021, que antes no daban un duro si no te quitaban y ahora pues es verdad que quedan un poco. No sabemos hasta cuándo durará con el tema de los tipos y demás, pero bueno, es verdad que de momento dan ese... O sea, la respuesta es fácil. Es en el momento en el que los tipos volviesen a bajar y volviesen a caer, que yo dudo de que vuelvan a posicionarse como han estado históricamente, pero bueno, los tipos van a ir cambiando. Todavía estamos a merced de los bancos centrales, aunque también el dinero y todo lo que hay alrededor está cambiando. O sea, las criptomonedas todavía no son dinero, no es un medio de intercambio socialmente aceptado, pero
al menos en el entorno que yo conozco, hay muchas personas que ya la utilizan para intercambios, no para ir a comprar la barra de pan todavía, pero sí otro tipo de intercambios, y esto es algo muy positivo. Hoy he leído también otra noticia que para el tema de las declaraciones, pues están implorando, exigiendo, o sea, están intentando de todas las maneras que las personas que tienen invertido en criptomonedas pues afloren esta información, porque ya no pueden, como antiguamente, hacer que todo el mundo pase por esta muralla en la que había una puertecita y todos los que pasaban por ahí pues iban pagando los impuestos religiosamente. Ahora ya están cambiando las reglas del juego y el Estado lo tiene cada vez más difícil para hacer lo que quiere hacer. Entonces, bueno, estos son nuevas reglas que es muy interesante. En cuanto a lo de los tipos de interés, y aquí también quería hacer el inciso que te he dicho antes. Las personas que tengan 50, 55 años, que tengan invertido en renta variable, imagina, con alto riesgo y alto rendimiento a lo largo del tiempo, imagina. También es importante saber qué quiere hacer la persona con ese patrimonio. Si lo que quiere es traspasar una parte de ese patrimonio a su descendencia, pues no tendría sentido desinvertir esa parte estrictamente. Lo que tendría sentido es mantenerlo. Es igual que si tiene una empresa, no tendría sentido deshacer la empresa si no hay un motivo real o una transmisión específica, sino que la empresa se continúa. Entonces hay que pensar siempre cuál es el objeto último, el fin, qué queremos hacer con nuestro dinero, con nuestro capital. Y, por supuesto, también pensad en esa transmisión, porque dependiendo de dónde vivas los últimos años, la fiscalidad a la hora de transmitir es una u otra. Hay opciones también originales, si se compra oro, si se compra, bueno, hay opciones que se pueden transmitir de otras formas los bienes que se hayan acumulado. Que creo que has comentado antes el tema del inmobiliario. No sé si te he pillado la respuesta bien, pero no sé, ¿qué opinión tienes ahora mismo del tema de invertir en inmobiliario? Porque es lo típico que ahora una persona, pues imagínate que tiene un dinero ahorrado y ve que el inmobiliario pues está disparado, que los alquileres están disparados y demás, y dice, pues bueno, yo meto aquí un dinero y malo será que caiga el mercado, que es lo que siempre se suele decir con el inmobiliario. Entonces, ¿tiene sentido ahora, no sé, comprarse un piso para tener unas rentas para la jubilación o algo así, o está todo demasiado caro ahora mismo? No sé cómo lo ves. Sentido tiene. Aquí lo que quiero hacer también, lo primero que quiero decir es lo mismo que digo en el libro, en el de la Biblia de la inversión inmobiliaria. Yo lo escribí para que la mayoría de personas que se lo estén pensando no inviertan en inmobiliario, porque es algo complejo, pero es que es igual que todo. O sea, lo que yo siempre busco es ese pensamiento crítico, ese esfuerzo y ese conocimiento. Sin él, no lo hagas, porque te va a salir mal en la probabilidad muy alta. Ahora, ¿tiene sentido? Sí. Concretamente, en España todavía le queda recorrido. Yo no estoy pensando en España como de forma aislada. Estoy pensando en España como una parte del resto del mundo. Si lo comparamos con quien lo tenemos que comparar, que es con el resto de países europeos, de Europa, y con el resto de capitales, le queda muchísimo recorrido. Y es Madrid concretamente, que es donde yo he vivido. Bueno, he vivido también en Valencia, conozco Castilla-La Mancha, la conozco toda España. Tenemos una riqueza cultural, gastronómica, climatológica, de emprendedores, a pesar de todo. O sea, tenemos una riqueza muy alta, a pesar de todo, de lo que estoy mencionando. Pero le queda recorrido. Es barato. Por eso estamos atrayendo muchas veces, a pesar de esa desinversión también que mencionaba antes, pero por eso estamos atrayendo otro tipo de perfiles que se vienen aquí a invertir. Porque habiendo vivido donde han vivido y con el ahorro que ya han podido generar en otros lugares, es como si nosotros nos vamos a vivir a un lugar en el que nuestro salario da mucho más de sí. Pues pasa lo mismo. Y ahora, ¿cuándo va a interesar invertir en inmobiliario? Cuando la persona tenga el conocimiento de que más o menos es lo que tú has dicho, pues se tiene que dar muy mal para que no me pueda sacar estas rentas. ¿Cuándo voy a saber yo eso?
cuando tenga la sensibilidad en el mercado de saber cómo está el metro cuadrado, cómo están los tipos de interés, por supuesto siempre contrastando con mi economía. Y en ese sentido, si encuentras el activo, invierte, porque es un complemento desde mi punto de vista bastante bueno para la jubilación. Y la parte de los dividendos, por ejemplo, de algunos, ¿qué papel pueden jugar unos ingresos extra? Como alguien que, por ejemplo, nos ha venido un caso hace poquito en un oyente que nos decía, oye, tengo más de 50, no recuerdo la que decía, pero que me estaba escuchando el tema de los dividendos y le parecía súper atractivo para pues montarse un complemento a la jubilación, un extra con esos dividendos mensuales que vaya recibiendo. ¿Tiene esto sentido? Es decir, ¿tiene sentido empezar a montarse una cartera con esos dividendos para tener un complemento a la jubilación? Si tiene el conocimiento para hacerlo, sí, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, es una de las carteras que suelo ayudar también a mis clientes desde el punto de vista educativo. Yo nunca recomiendo invertir en nada ni con nadie. Simplemente transmito los conocimientos que son necesarios para poder crear una cartera de dividendos. Y una parte de mi patrimonio es esa. Es una cartera también de dividendos. Es un ingreso pasivo. Hay que atender aquí a una serie de factores. Por ejemplo, ¿dónde estoy invirtiendo? Si somos de España, tenemos que saber que cuando estamos comprando empresas que van a tributar aquí en España, pues vamos a pagar unos impuestos determinados. Ya sabemos también que por el beneficio que vayamos a pagar hay unos tramos impositivos, que hace poquito también aumentaron, por supuesto. Si vamos a invertir en el extranjero, tenemos que atender a esta doble imposición y tenemos que también sopesar este coste-beneficio, porque hay que destinar un poquito de tiempo a la declaración de las ganancias. Pero bueno, si lo queremos hacer sencillito, miramos el IBEX 35, elegimos las empresas que hayan pagado dividendos en los últimos años, siempre en una media, no tenemos que ir nunca a lo mejor ni a lo peor, porque tenemos que tener algo equilibrado y se puede constituir. Vale, pues hemos hablado del tema de cómo montar complementos y demás a la jubilación. Para una persona de más de 50 años, ¿tiene sentido, por ejemplo, un PIAS o un PPA, un producto de estos tal? ¿O estos son los típico producto que tiene más sentido cuando eres más joven? ¿O cómo lo ves? Bueno, los PPAs básicamente tenemos que catalogarlos como si fueran planes de pensiones. Y los planes de pensiones, desde mi punto de vista, no tienen prácticamente atractivo alguno, salvo que un gestor patrimonial tenga sentido y diga, bueno, es que interesa por esto, o sea, que esté muy bien hilado el discurso para contratar este producto. Para el 99,9% de la población, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Hay un punto, y lo voy a mencionar, que podría tener sentido. En ausencia de educación financiera, de disciplina, pues destinar una parte de los ingresos a un producto por el que luego se va a tener que pagar impuestos cuando se rescate en su totalidad, pero por el hecho de no tocarlos, como no tienes liquidez, no puedes acceder a ese dinero y a ese ahorro, pues esa podría ser la lectura que podría hacer positiva. En cualquier otro caso, el PPA actúa de una manera similar. Los PIAs sí que son interesantes. Entonces, ¿tendría sentido para una persona de 50 años? Pues lo suyo es que haga el ejercicio también correspondiente, con lo que hay que tener cuidado con los PIAs, porque son muy ventajosos desde el punto de vista fiscal y se puede invertir hasta 240.000 euros si no ha cambiado la normativa, porque cada día que me levanto el BOE ya no me da tiempo a leerlo. Pero si no ha cambiado la normativa con respecto a este producto, es interesante. La cuestión es que quien los comercializa a veces sabe que son tan interesantes que lo que hacen es meter una comisión muy alta, estoy hablando muy alta, de hasta un 70% en los primeros años, y esto es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Por eso tenemos que leer los contratos antes con detenimiento y saber lo que estamos contratando, qué estamos firmando, qué significa esto, porque es un producto muy bueno, pero insisto, muchas veces se pierde parte de lo bueno que es por la comercializadora. Entonces, una vez dicho esto,
Si la persona decide contratarlo a esta edad, pues llegará a unas aportaciones determinadas que luego van a tener una fiscalidad más ventajosa. Y por favor que lea también los tiempos que tienen que estar, sin disponerse de esa liquidez. Porque si va a estar destinando un capital que en un momento determinado va a necesitar y no va a poder rescatar ese dinero, pues tampoco tendría sentido contratarlo. Entonces, todo, digamos, que tendría que encajar, pero como producto, el PIAS, en general, merece la pena. Bueno, y ahora ya digo, las últimas preguntas son el caso opuesto, es decir, una persona que sí que ha hecho los deberes, que tiene su cartera o que ha ido invirtiendo, no le ha ido mal, llega a la jubilación y no sabe qué hace, sigue invirtiendo o prefiere mejor ir desinvirtiendo para ir, pues eso, poder ir disponiendo de ese dinero, que al final invertimos, supongo, entre otros objetivos, aparte de para dejarle un mejor futuro a hijos y demás, también para disfrutarlo uno mismo. Entonces, ¿cómo se puede desinvertir sin tener que donar un riñón a Hacienda, que supongo que es como la principal preocupación que tiene ahora mismo la persona que ha ido haciendo los deberes, digo? En el libro de ¿Quieres cobrar tu pensión? Lo explico paso a paso. Hay una serie de pasos que podemos seguir, sistemáticos. Lo primero, tendríamos que hacer un censo de nuestro patrimonio, que ya deberíamos hacerlo, para eso también va a estar Econoki. Vamos a tener que hacer un censo de todo lo que tenemos, en todas las entidades, todos los activos que tengamos en casa, todas las propiedades, absolutamente todo. Y con eso nos va a salir un valor. Luego tenemos que hacer el ejercicio de todos los activos que tengo. Habrá algunos que me estén generando rentas. Rentas, estoy hablando de un flujo entrante en forma de dividendos, en forma de alquiler, en forma de como sea, las rentas. Y eso va a sumar un capital. El capital ya neto, por supuesto, que es el que nosotros podemos utilizar. No estoy hablando de lo que realmente estamos cobrando, que es muchísimo más de lo que nosotros finalmente vemos. Ya venga de dividendos, venga de nuestra nómina, venga de alquileres. No, estoy hablando de la parte neta, de lo que queda. No de lo que facturamos, como si fuéramos una empresa, hablando en los mismos términos. Una vez que hemos hecho esto, la otra parte es estimar cuánto vamos a tener a futuro. Para eso, lo que mencionaba al principio de la entrevista. Acudimos las veces que haga falta a los organismos pertinentes del país concreto y que nos digan cuánto más o menos vamos a poder cobrar de la jubilación del Estado. Con esto vamos a tener una cantidad determinada. Entonces, una vez que ya tenemos, imaginar una cifra, la que sea, ya la tenemos fija, lo que tenemos que hacer es, con los activos del patrimonio que tenemos aquí, vamos a tomar decisiones. Si tenemos pisos, si tenemos fondos, si tenemos acciones, si tenemos un plan de pensiones, o sea, lo que sea, tenemos que hacer el encaje con esta renta. Si ya tenemos también calculada, que este es otro de los ejercicios que sugiero hacer, cuál es el nivel que vamos a llevar en nuestra jubilación, inciso también, no va a ser menos de lo que estás gastando ahora, va a ser, según estudios muchos países, un 135%. O sea, es más, porque realmente hay más tiempo libre, hay más problemas de salud, las personas empiezan a ver la muerte cerca y lo que quieren es vivir más años, con lo cual vamos a tener como una cifra que esperamos gastar. Por supuesto, aquí no estoy haciendo el encaje con el cambio de poder adquisitivo, con el cambio del dinero a lo largo del tiempo. Esto es un ejercicio todavía que habría que afinar más. Lo estoy hablando de forma didáctica. Una vez que tenemos esta aspiración, lo que vamos a hacer va a ser, de entre todos los productos que tengo de mi patrimonio, elegir, esto es muy fácil decirlo, pero un poquito más difícil hacerlo, elegir cuáles voy a desinvertir. Para eso también proporciono una fórmula en el libro, que es cuántos años podría vivir si lo que hago es retirar una renta, por ejemplo, voy retirando ya, imagina, 600 euros cada mes de una cartera de fondos de inversión que tengo en la entidad X, la que sea. Pues eso, con esta fórmula, podría saber que me está rentando un porcentaje, que me está rentando un 4%, pongámosle de media a lo largo de toda mi vida.
Pues con esto yo podría saber cuánto me va a durar esta cartera de fondos de inversión si yo retiro 600 euros de renta. Y dejo el resto del patrimonio intacto. Uh-huh. Es una respuesta lo más sencilla posible a algo que es bastante complejo de aterrizar, porque hay que sentarse y hay que hacer escenarios. No es algo evidente ni es algo simple, pero creo que con esta respuesta una idea se pueden hacer nuestros oyentes. Genial, ahí queda la idea de Esmeralda. Te voy a hacer la última pregunta que siempre solemos hacer a todos los invitados esta temporada, que es si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años, ¿qué sería? O no sé si tienes alguna idea en particular. Sí, de hecho más o menos es lo que estoy haciendo. De aquí a 10 años me gustaría estar bien cubierta de conocimiento por todo lo que está pasando, de oro, de criptomonedas y de divisas. Luego todo lo demás, por supuesto, eso tiene que ser un más. Renta fija, renta variable a nivel global. Y si puede ser tener un terreno, un trocito de tierra, por lo que pueda pasar, pues también. Entonces, más o menos te estoy diciendo, realmente hay que ir invirtiendo en la medida de las posibilidades, como llevo haciendo desde bien pequeñita. Pero te hablo de céntimos. Es la forma de aprender. Conocimiento, todo el rato tenemos que estar al tanto de la fiscalidad y de la regulación donde vivimos. Porque los estados tienen sed de crecimiento. Y nosotros, los individuos, nos tenemos que proteger también. Los que son los estados más pequeñitos lo tienen mejor, porque los ponen más a raya, porque el poder no es tan desigual. Pero para países como los europeos, en los que los estados son cada vez más fuertes, pues los individuos difícil lo tenemos. Entonces, bueno, eso por un lado, el conocimiento. Por otro lado, metales preciosos, criptomonedas entre un 1 y un 5%, por la volatilidad que tiene este activo y el desconocimiento que hay todavía en la población. Este es el porcentaje que yo podría recomendar y es algo como lo que estés dispuesto a perder. Y hay 4 criptomonedas que son, digamos, las que debemos manejar. No estoy hablando de las 10.000 existentes, no estoy hablando de las 4 principales. Y luego a nivel mundial, en variable, en fija, creo que no me dejo nada. Muy diversificadito, por lo que veo. No hay... Yo sí, yo prefiero diversificado, pero bueno, también te diría que el que tenga mucho conocimiento en un tipo de activo, que trate de volcar su esfuerzo en este activo sin olvidar diversificar en el resto, porque también es muy fácil caer en centralizar todo en una única cosa. Genial, pues nada, ya digo, no es ningún tipo de recomendación de inversión, simplemente pues la visión que tiene Esmeralda, y que te puede encajar, no te puede encajar, es su visión de cómo ve pues un poco en lo que invertiría ella de aquí a 10 años. Déjanos también tú, si quieres, en comentarios en qué invertirías de aquí a 10 años. Así nos debatimos y echamos un vistazo entre todos. Bueno, pues nada, esperamos haber resuelto todas vuestras dudas con Esmeralda, con esta gran entrevista que hemos tenido. Así que nada, ha sido un placer volver a tenerte por aquí una vez más y te esperamos para la siguiente. Hasta la próxima. Y nada, a vosotros, pues que deciros, si nos dejáis un me gusta, ya sabéis que nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo contenido financiero tan interesante como esta entrevista con Esmeralda. Y nada, nos vemos la semana que viene con otra interesante entrevista seguro en el podcast Finet Talks. Un saludo.